Vamos a la palabra, a la primera epístola del apóstol Pedro. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Jesús. Y mientras a usted le busca, puede buscar la cita, la puede alabar a Dios. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. El hermano Carlos ahorita hablaba de que se gozaba cantando con el hermano, aleluya, Alejandro. Gloria a Jesús. Que él se gozaba cantando con él. Y yo decía, qué lindo, gloria a Jesús. Porque si él se goza cantando, aleluya, ¿cuánto se debería gozar uno que predica la palabra? Es precioso, es un privilegio precioso. Alabado sea Cristo el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, amado, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Puede tomar sus asientos, amados. A su nombre sea toda gloria y toda honra. Alabado Jesús. La iglesia de Cristo tiene una batalla, amados, constante. Tiene una batalla fuerte contra un adversario que nunca duerme, nunca descansa. Y ese adversario que lo único, su meta, el único propósito es destruir nuestras almas. Quitarnos, robarnos lo que Dios nos ha dado. Y lo sabemos. Y el cristiano, el verdadero cristiano sabe que tiene una lucha y tenemos una lucha constante contra el mundo, contra el diablo, contra la carne. Alabado sea el Señor. Pero en la palabra de Dios, en este capítulo que hemos leído de este gran hombre que se llamó Pedro, podemos ver que el Señor nos ha dado promesas. Alabado sea el Señor. Una vez más, para que la iglesia, para que el creyente verdadero pueda tener la victoria. Y leímos en Primera de Pedro. Amén. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Verdad que no fue Primera de Simón? Sino Primera de Pedro. Y este es el mismo hombre que se llamaba Simón. Su nombre de nacimiento era Simón. Todo el mundo lo conocía por Simón. Cuando Jesús lo llamó, se llamaba Simón. Gloria a Jesús. Jesús no lo llamó Pedro, sígueme, sino que se llamaba Simón, Jacobo, Juan. Amén. Pero hubo un cambio en un momento dado en la vida de este hombre. Como tiene que haber un cambio en la vida de cada creyente. Y ese cambio lo podemos ver, búsquese Mateo 16, porque tenemos que entender esto para poder entender el resto del mensaje. Mateo 16, el versículo 18. Alabado Jesús. Usted puede ver esas palabras y también se encuentran en otros evangelios. Pero vamos a leerlo ahí primero en Mateo 16. Donde el Señor Jesús le dice, Mateo 16, 18, y yo también te digo, aleluya, yo también te digo, en otras palabras Jesús le estaba diciendo, como tú has dado, así como tú has dado testimonio de mí, así ahora yo también voy a dar testimonio de ti.
¿Y qué testimonio había dado Simón de Jesús? El versículo 17 lo dice. Bien, tú eres el 16, perdón. Respondió Simón, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, o mejor dicho, Simón sabía quién era el hombre que estaba parado delante de él, preguntándoles, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y quizás los otros tenían duda, y quizás los otros no sabían, pero siempre hay uno que se deja iluminar por el Espíritu Santo. Aleluya. Siempre hay una que abre su corazón, abre su espíritu y le dice, Señor, yo no sé nada, pero tú lo sabes todo. Aleluya. Y le dijo, tú eres Jesús. Y entonces, así como Simón dio testimonio de Jesús, ahora Jesús va a dar testimonio de Simón. Y fíjense lo que dice en el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no solamente iba a edificar una iglesia, sino que no iba a ser una iglesia cualquiera. No iba a ser una iglesia común. Porque iglesias hay miles en el mundo. Amén. El mundo está lleno de iglesias. Pero ¿cuál es la diferencia entre la iglesia de Cristo y el resto de la iglesia? Esto. Y las puertas del Hades, del infierno, aleluya, no prevalecerán contra ella. La iglesia, las puertas del infierno no van a ganar contra la iglesia de Cristo. Se levanta el enemigo como río. Se levanta el enemigo como gigante. Se levanta el enemigo por multitudes. Pero Cristo solamente necesita un ángel. Cristo solamente necesita un siervo. Cristo necesita solamente una vida. Aleluya. Para darle la victoria a su pueblo. ¿Dónde está ese Simón? Y esto es para ambos, hembras como varones. Porque este hombre, hermano, llamado Simón, aleluya. Y ahora, en el versículo 18 que leímos de Mateo, Jesús estaba profetizando. Le estaba profetizando a Simón. Y eso es lo lindo de Jesús. Que la Biblia dice que el que viene a Cristo, Él no le echa afuera. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Sí, pero hay algo más. Y aquí lo vemos. En el versículo 18, es porque Jesús no mira solamente a la persona cuando llega a sus pies, sino que mira hacia el futuro. Y ve lo poderoso, ve lo santo, ve lo ungido. Aleluya, que esa vida puede llegar a ser en las manos del Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Y Cristo le está profetizando a Simón. Y le dice que ahora se llamaba Simón. En otras palabras, aleluya, su nombre era conocido por Simón, este hombre. Pero que él lo iba a cambiar a Pedro. Que en griego quiere decir piedra. Que en arameo se llama Cefas, que quiere decir piedra. Alabado sea el Señor. Petra significa piedra, roca. Aleluya. Y como usted puede ver a través de los 4 evangelios, cuando leemos de Pedro, Simón Pedro, leemos que este hombre, hermano, óigame, ¿qué no hizo cuando Cristo estuvo en la tierra? Alabado sea el Señor. En otras palabras, el Señor le estaba profetizando, mira, tú eres débil. Tú tienes fallas y errores, pero en mí, en mis manos, con mi Espíritu Santo, vas a llegar a ser una fortaleza. Alabado sea el Señor. Jesús le estaba profetizando en el versículo 18 sobre esta roca. Y no es que Pedro era la roca era lo que Pedro acababa de declarar.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, ese comentario, esa verdad, Jesús iba a levantar una iglesia. Pero cuando levanta la iglesia, necesita hombres y mujeres jóvenes valientes. No solamente que se dejen transformar de un débil a un fuerte. Porque la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Porque Cristo transforma, la palabra de Dios transforma, el Espíritu Santo transforma. Aleluya. El que no se deja transformar es que no es que la palabra ha perdido poder, ni el Espíritu Santo mucho menos, que no quiere. No quiere cambiar. No quiere ser transformado en algo más bello, más útil, más ungido. Y el Señor no obliga a nadie. Y por eso aquí vemos, hermano, que el Señor le estaba profetizando a este hombre. Y le dijo, Pedro, o Simón, ya no vas a ser llamado más Simón. Ahora vas a ser llamado Pedro. Porque la gracia divina va a realizar un gran cambio en tu corazón. Aleluya. Y Pedro no entendió lo que se le estaba diciendo, hermano. Él no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Pero lo entendió más adelante. Cuando cayó sobre él, cuando vino sobre él el fuego del Espíritu Santo que lo hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Alabado sea el Señor. ¿Y cuál fue la señal de esa transformación? El cambio de nombre que Jesús le da. Mire, búsquese Juan capítulo 1. Aleluya. Juan capítulo 1. Gloria sea el Señor. El versículo 42. Donde podemos leer cuando trajeron a este hombre a Jesús. Y en el versículo 42 le trajeron. Siempre hay alguien que trae a alguien. Y Dios bendiga a esos ganadores de almas que invitan y traen vidas a la iglesia. Alabado sea el Señor. Y le trajeron a Jesús. Y en el versículo 42. Y le trajeron a Jesús. Y mirándole Jesús. Oigan, hermano, esa mirada de fe. El verbo que se usa ahí en esa palabra, mirándole, en griego es emblepo, que significa una mirada fija y penetrante. You know those looks. Tú conoces esas miradas, ¿verdad? Fija, que la persona se te queda mirando y la mirada te empieza a penetrar. Hay unos que se esconden. Hay muchos que se ponen inquietos y empiezan a, óigame, como un hormiguero que tiene encima, porque no pueden resistir a esa mirada penetrante. Aleluya. Pero qué lindo es cuando el hombre y la mujer y la juventud y el niño, cuando Jesús los mira, se le quedan mirando a él. Y aunque la mirada lo traspase, aleluya, no importa, Señor, tú sabes cómo soy, tú sabes lo que soy. Aleluya, pero quiero servirte, quiero adorarte, quiero cantar, quiero tocar para ti. Aleluya, a pesar de mí, errores, fallas, yo quiero ser tuyo. Y Jesús mirándole, mirándole, una mirada, óigame, que no era de esas miradas pasajeras, ni locas. Porque Jesús no solo mira el exterior de la persona, sino que también mira y penetra el corazón. Y por eso el Señor se lo dijo al profeta Samuel. Samuel, el hombre mira por fuera, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo que está dentro. Dios mira y esa mirada penetra lo más profundo. Y lo oculto que usted y yo no podemos ver, Dios lo ve. Y como Dios lo ve, Dios lo revela. Aleluya. Para que uno sepa lo que hay dentro de la persona. Alabado sea Cristo Jesús. Una mirada penetradora que te lleva hasta el corazón y sabe lo que hay. Porque mire como le dice en el 42.
No le habían hablado ni le habían dicho de él. Y Jesús con mirarlo, aprendió su nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo sé quién tú eres. Óigame, ¿qué no sabe Cristo? A veces tratamos de escondernos y de jugar con Él. Y de jugar a la iglesita, al cristianito. Pero cuando el Señor nos mira con esa mirada, no de odio, no de rencor, no, pero es una mirada fija y penetrante. Es una mirada, óigame, de amor, pero fuerte. Una mirada, óigame, que no se puede resistir. Que el que anda mal dice, Señor, perdóname. Y comienza a llorar. Señor, ten misericordia de mí. Aleluya. Yo me imagino, óigame, a esa mirada fue la misma mirada que Jesús le dio al mismo Pedro cuando lo negó a Jesús 3 veces. Dice la Escritura que Jesús se volteó y lo miró. Y esa mirada es la que Jesús le está dando ahora a él aquí. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Te conozco, sé quién eres, sé que eres impulsivo. Sí, porque el Señor conoce, hermano, sabe lo que tenemos. Alabado Jesús. Pero será llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que significa roca. Óigame, qué lindo es Cristo. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro no renegó ni comenzó a quejarse. No me gusta Cefas, no me gusta piedra. Yo quiero ser otra cosa. Él dijo amén. Él dijo, tú sabes lo que tú haces. Él dijo amén. Porque cuando el Señor nos mira y nos penetra y nos conoce, sabe exactamente lo que hay dentro de nosotros. Y el hermano ahorita lo decía, hay pueblo que alaba a Dios de labios. Hay pueblo que está en la iglesia y alaba a Dios de labios. Hay pueblo que alaba a Dios de labios para afuera. Con las manos, pero de labios para afuera. Pero el corazón está lejos de Dios. ¿Por qué se dice eso? Porque Dios penetra el corazón. Y lee los pensamientos. Sabe lo que somos. Lo que vamos a decir antes de decirlo. Sabe lo que vamos a pensar antes de pensarlo. Aleluya. Y aún así nos ama. Y aún así nos quiere usar. Y aún así nos invita. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios cambiaba, o Dios cambia el nombre de una persona, significa que iba a cambiar el carácter de la persona. A partir de ese momento. Cuando Cristo hace un cambio, el cambio no es para de aquí a 10 años. El cambio comienza al instante. En el momento. Si no cambiamos más es porque no queremos. Pero cuando comienza Cristo a hablarnos, el cambio comienza. Y por 3 años y medio, Pedro, mientras duró Cristo en su ministerio terrenal, óigame, Pedro era impulsivo, inestable. Pedro iba y venía. Un día estaba con Cristo, al otro momento estaba en contra de él. Era impulsivo, peleonero. Óigame, ¿qué no era Pedro? Pero cuando llegó el Espíritu Santo, cuando llegó el fuego del poder de Dios, aleluya, cuando llegó ese poder, recibiréis poder. Dice que el apóstol Pedro, desde que cayó el fuego del Espíritu Santo en el aposento alto, desde ese momento se puso de pie y nunca más se sentó hasta que murió su vida, dio su vida por Cristo. Alabado sea el Señor. De ese mensaje, Pedro nunca volvió atrás. Nunca volvió a ser impulsivo. Nunca volvió a estar en contra de Jesús. Hasta el momento que suspiró su último suspiro y entregó su vida a Cristo. Murió, aleluya, predicando el Evangelio. Murió, aleluya, diciendo Jesús es mi Rey, mi Salvador. Oh, aleluya. Ese es el Pedro, hermano. Porque cuando Cristo cambia el nombre de la persona, va a cambiar el carácter también. Cambia, es que nos cambia.
Alabado sea el Señor. ¿Para qué queremos vivir, seguir viviendo una vida mala? Una vida pecaminosa. Una vida derrotada. Queremos la victoria de Jesús. Al modo del mundo, al modo de la carne. Así no trabaja. Tiene que ser a la voluntad de Dios. Conforme a su ministerio, a su palabra, a su Espíritu Santo. Y nosotros vemos que este hombre, usado tremendamente por Dios, de tal manera que la sombra de él sanaba enfermos, de tal manera predicaba y miles de vidas aceptaban a Cristo, de tal manera que cuando hablaba y regañaba la gente moría. Imagínense. Santo. Eso no. Cuando Pedro regañó a dos creyentes en la iglesia, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Por eso muchos no acuden a los pastores por un consejo, porque quién sabe si Dios me mata. Y quién sabe si Dios pasa, Dios hace, Dios esto, Dios lo otro. Aleluya. Es que, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Oh, gloria a Dios. Pedro fue tremendo hombre y ahora Dios le da el privilegio de escribir 2 cartas llamadas epístolas. La primera, donde leímos capítulo 4, gloria a Jesús, el versículo 1 y el versículo 2. Y ahora Pedro le dice a la iglesia que tiene que estar armados del mismo pensamiento que tenía Cristo. Tenemos que armarnos con ese pensamiento de Cristo para que nosotros podamos determinar una resolución y tener propósito. El cristiano que no tiene un propósito es como las nubes que van y vienen llevadas por el viento. Tenemos que tener una meta en el Señor. Yo quiero predicar la palabra. Yo quiero llegar a ser vaso útil en su obra. Aleluya. Yo quiero llegar a ser de ayuda, de cooperación. Que Dios cuente conmigo. No de labios. Aleluya. Y quiero de paso, entre paréntesis, agradecerle a las hermanas que estuvieron el viernes, óigame, cocinando hasta las 2 de la madrugada, a las 1 de las 2 de la mañana, para la actividad del sábado. Gloria a Jesús, la hermana Leticia, la hermana Claudia, la hermana la pastora, gloria a Jesús, y no sé quién otra más, Estefanía, etcétera. Oiga, me estuvieron ahí, y yo sé porque yo la estaba esperando en mi casa. Yo no estaba dormido, no, yo estaba esperándola en casa despierto. Y llegó a las 2 de la mañana a la casa, para después al otro día levantarnos antes de las 6, para seguir trabajando y luchando para la obra. Como también otras vidas también lo hicieron, gloria a Jesús. Porque dijeron, Señor, cuenta conmigo. Y cuando Jesús vino, te necesito. Amén, Señor. Aquí estoy a la orden. Aleluya. Pero ahora podemos ver este hombre que cuando el Señor llegó, lo cambió por fuera y por dentro. Hasta su manera de pensar lo cambió. Por eso le cambió el nombre. No te vas a llamar nada más Simón. No, ya no eres débil. Ahora eres fuerte en Cristo. Ahora eres una roca. Quiere decir que otros vendrán a ti para que los ayudes. Y tú serás de ayuda a otros. Aleluya. Y cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, fue Pedro al que el Señor envió a los gentiles, a casa de Cornelio. Fue el mismo Pedro que entró a la casa, aleluya, de Cornelio y empezó a predicarle el evangelio de salvación. Aleluya. Fue el mismo Pedro que fue con Juan a Samaria a ponerle las manos sobre los creyentes para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Fue aquel Pedro que cuando se le acercó Simón, el mago, queriendo comprar con dinero lo que no se puede obtener con dinero, Pedro dijo, perezca tú y tu dinero. Porque las cosas de Dios no se compran, ni se venden tampoco. Así que perezca, yo no sé si se arrepintió o no, pero palabras fuertes, ¿verdad?
Pero ese era Pedro, ya Dios lo había cambiado, ya no era un débil, ya no daba puños con esta, ahora daba puños con esta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ya no cortaba orejas a siervos, ahora cortaba cabezas a los demonios con la palabra de Dios. Aleluya. Ese era Pedro. Ahora era un hombre diferente completamente, porque entendió que la lucha no era contra hombre, ni carne, ni sangre. Era contra potestades en los aires, gobernadores, malicia, huestes malignas. Pero ya Cristo le había profetizado: ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra la iglesia. O sea, cuando tú seas parte de la iglesia, Pedro, tú vas a poder pararte firme sobre Jesucristo. Y cuando las puertas del infierno se abran, oye, ¿usted se imagina eso? Porque el diablo abre, ¿sabe? Manda demonios y malicia como usted no tiene idea. Y las puertas del infierno se abren y uno está mirando ese mismo fuego y sintiendo esa maligna, esa peste, ese calor. Viendo esa malicia corriendo hacia uno. Y sí que vienen. Y cuando dice malicia, hermano, y eso es lo más feo que hay. Lo más horrible que hay. Eso no es nada de que yo quiero ver un demonio, chacho. Y cuando ellas vienen hacia ti corriendo y gritando una voz, óigame, tremenda, que da temor y terror. Pedro se mantuvo de pie. Pedro se mantuvo firme. Pedro dijo: en el nombre de Jesús te reprendo. Aleluya. Y fue Pedro el que obtuvo la victoria. No fue el Hades, no fue el infierno, no fue Satanás, fue Pedro. Porque ya entendió y permitió que el Señor Jesús lo transformara. Y él entendió el cambio que el Señor Jesús había hecho y quería hacer y estaba haciendo en él. Y ahora nos escribe a nosotros en 1 de Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido, Cristo padeció en la carne. Alabado Jesús. Padeció por nosotros en la carne. O sea que Cristo murió en la cruz por nosotros. Aleluya. Óigame, ¿por qué? Porque Él vino para tomar forma de siervo, forma de hombre. Aleluya. Pero Él vino armado con un pensamiento de victoria. Alabado Jesús. Por eso Filipenses 2.5 lo dice. ¿Usted sabe qué dice Filipenses 2.5? Aleluya. Vamos para allá. Alabado Jesús. Haya pues que en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues, el cual siendo en forma de hombre, de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma no de rey, no de gobernador, no de un dictador, no de un siervo. Porque Cristo dijo: yo vine para servir. El Hijo del Hombre vino para servir. Y lo hizo. Le sirvió a todo necesitado que se acercó a Él. Y vino y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros no podemos pelear, hermano, desnudo contra las huestes malignas. No podemos, tenemos que armarnos con la armadura. Efesios capítulo 6. Y tenemos que también armarnos con este pensamiento. Ese pensar que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. El pensamiento de victoria. Tenemos que armarnos con ese pensamiento para poder enfrentar al enemigo y ganar la batalla. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así como Cristo mismo la ganó.
Dice Colosenses, amado, 2, el versículo 13 al 15. Óigame, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque ¿qué no había contra nosotros? Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya. O sea que Él no solamente nos quitó lo que estorbaba nuestra comunión con el Padre, sino que lo quitó y lo clavó en la cruz. Aleluya. Y el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! El hombre, el diablo, el mundo creían que crucificando a Jesús ganaban. Y vieron a Cristo sufriendo en la cruz y creían que lo habían derrotado y no sabían que estaban perdiendo. ¡Ah, santo, aleluya! Y cuando Cristo dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ellos dijeron, ganaron. Los sacerdotes, fariseos, judíos dijeron, ganamos. El diablo hizo fiesta y dijo, ganamos. La malicia del infierno hizo fiesta y dijo, ganamos. Tuvimos la victoria. Y lo que no sabían era que estaban soltando el poder de Jesús. Aleluya. Lo que ellos no sabían es que ellos estaban dándole, aleluya, comienzo a una derrota permanente. Por eso el tercer día vino un ángel y tumbó los guardias. Después movió la piedra. Y el Cristo de gloria resucitó de entre los muertos. Y subió al Padre. Se sentó a su diestra. Y allí está sentado mirándonos a nosotros en esta noche. Gozándose con los que se gozan. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él tenía un mismo pensamiento. Un solo pensamiento. Y cuando agarró al diablo y a los demonios y la muerte, los exhibió públicamente en la cruz y dijo, esto es el resultado del pecado, la muerte. El que sigue el pecado termina así, muerto, lejos de Dios y lejos de todo. Pero Cristo, aleluya, después que los exhibió, ahí no se quedó. Le quitó las llaves al diablo, le quitó el poder al diablo, le puso el pie sobre el cuello y le dijo, ahora, en adelante, tú estás derrotado por mí y por mi iglesia. A su nombre, gloria. Aleluya. Y ahora aquí en Colosenses, el apóstol Pablo nos recuerda, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora regresamos a Pedro, capítulo 4, ya voy a terminar. Gloria a Jesús. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, padeció en la cruz, no en forma de espíritu, no en forma de fantasma, en un cuerpo humano como el suyo y el mío. Él sintió cada golpe, soportó cada herida. Él no estaba en un cuerpo divino, como dicen muchos, que no sintió nada ni y lo podía soportar todo. Él sintió lo mismo que nosotros sentimos hoy en día. Los piñazos, las bofetadas, los golpes con varas, los latigazos, el peso del madero, cargándolo, caminando loma arriba, subiendo al Gólgota. Todo eso Él lo sentía. Él veía el dolor en su rostro, en su cuerpo. Las mujeres lo veían también y lloraban. Y Jesús le dijo, no lloren por mí, yo estoy bien. ¡Oh, aleluya!
Lloren por ustedes y por sus hijos. No lloren por mí, que yo estoy bien, en victoria estoy. Pero iba rumbo al madero, iba rumbo al Gólgota, iba rumbo a aquel lugar donde lo pusieron en aquella cruz y lo clavaron. ¡Ah, santo Dios! Y él le dijo, yo estoy bien porque mi pensamiento es de victoria. Aunque todos me abandonen, mi Dios no me deja. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Padeció en forma de hombre, en cuerpo humano, para darnos vida nueva, para darnos Espíritu Santo. Oh, mire, hermano, Cristo dejó la gloria, dejó el servicio de los ángeles. Los ángeles le servían, aleluya, para venir a la tierra a rescatar al hombre de la condenación eterna, para arreglar lo que el pecado había deshecho. Cuando Padre preguntó, ¿quién irá? Él dijo, yo iré. Pero te espera esto y te espera esto y te espera. Yo iré. Pero Jesús, te van a hacer esto y te van a hacer. Yo iré. Aleluya. Y te van a mirar, yo iré. Y ese es el pensamiento. Yo voy, pero regreso. Yo voy, pero triunfo. Yo voy, pero seré victorioso. Oh, gloria a Jesús. Yo iré. Era su pensamiento, amado. Cristo nos sacó del pecado y no nos dejó en el aire. Nos paró sobre una roca. La roca permanente que se llamó Jesús. Que se llama Jesús. Que se llamará Jesús. Aleluya. Y no solamente nos puso sobre la roca, nos dio armas. Las mismas armas que Él tuvo aquí en la tierra. El mismo poder que Él tuvo aquí en la tierra. Ay, qué lindo, hermano. Oh, gloria a Dios. Y al estar armado para pelear la buena batalla, ahora nosotros podemos decir, con Jesús estoy identificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo soy de Él y Él es mío. Mi amado me habla y yo le escucho. Yo soy de Él, aleluya, y Él es mío. Oh, gloria a Dios. Por eso hermano, cuando estamos en ese mismo pensamiento, porque para estar en ese mismo pensamiento hay que estar unidos. Qué lindo es cuando un matrimonio está tan unido que con la mirada se hablan. Y entienden, saben lo que se están diciendo, lo que se necesita hacer, lo que quieren decir. Con una mirada. Y yo, en ciertas ocasiones, en nuestro hogar, yo y mi esposa nos hemos mirado y sabemos lo que estamos diciendo con los ojos. Y mis hijos están mirándonos al otro. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay? Y nosotros riéndonos, pues nosotros nos entendemos con la mirada. Qué lindo es estar así, ¿verdad? Que con la mirada uno se habla. Pero para poder lograr eso hay que estar unidos. Hay que estar unidos. ¿Puede decir amén? Pero dígalo con ganas, que quiere estar unido. Porque el estar unido no es sentarse al lado del otro. No. El estar unido no es venir y sentarse en una banca. No, eso no es estar unido. Es estar unido en el espíritu. Un solo pensamiento, una sola meta, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo mensaje, una sola doctrina, un solo camino. El camino que lleva al reino de los cielos. Unidos. Y eso es lo que escasean en muchos cristianos hoy en día. Usted puede ver mira a su alrededor. El que no está unido, no está. No está. Porque el que está unido con Cristo, hermano Pedro, el mismo Pedro estaba tan unido con Cristo que aun cuando Cristo fue arrestado, lo llevaron allá a la casa de Anás, el sumo sacerdote. Pedro se la arregló para meterse hasta el patio donde estaban los criados. Se la buscó como no sé, ninguno de nosotros lo pensó, solamente Pedro.
Y se metió allí porque él estaba unido con su Señor. Aunque no sabía cómo accionar, no entendía las cosas espirituales, no entendía cómo el Señor hablaba, no entendía que el reino de él era un reino espiritual. Pero él decía, ese hombre y yo quiero estar cerca de ese hombre. Oh, aleluya. Y allí estaba Pedrito, allí estaba Simón. No había nadie más, allí estaba él. ¿Lo negó? Sí, lo negó. ¿Fue restaurado? Sí, fue restaurado. Jesús vino y comieron juntos. Y después el Señor se lo lleva a un lado. Pedro, ven que quiero hablar contigo. Sí, maestro, dígame. Oh, aleluya. Simón le volvió a llamar por su nombre genuino. No le dijo Pedro me ama, dijo Simón. Para recordarle lo que era. Recordarle que era hombre débil. Sin Cristo nada podemos hacer. Juan 15. Aleluya. Y le volvió a recordar Simón, hijo de Jonás, como lo llamó en Juan 1. ¿Tú me amas? Sí, Señor. Y le sacó el pecho enseguida. Y fíjese que el Señor no le dijo nada, sino que el Señor le volvió a repetir la pregunta. Simón, hijo de Jonás, de las mismas palabras. ¿Me amas? Y Pedro no caía todavía. Sí, Señor, te amo. Simón, hijo de Jonás. Ya Pedro decía, espérate. Qué tonto soy. Si al principio de su ministerio él me dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas. Y no me está llamando por Cefas, no me está llamando por Pedro, me está llamando Simón. Quiere decir que yo necesito de él. Y entonces Pedro reconoció. Tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Cristo terminó de preguntarle, ¿me ama? Entonces él bajó la cabeza y dijo, Señor, tú me conoces. Oh, aleluya. Tú sabes quién soy y qué soy. ¡Ja! Entonces Jesús, me imagino el rostro de Jesús sonriendo, como que dice, eso es lo que yo quería que tú entendieras, Pedro. Por eso el Señor les habló, les enseñó Juan 15 y a través del resto de la Biblia, sin Cristo nada podemos hacer. ¿Y cuántos cristianos hoy en día? Es triste, pero es verdad. Tratan de cambiar sin Cristo. Tratan de vivir unidos sin Cristo. Tratan de agradarle sin Cristo. Tratan de servirle y trabajar para Él sin Cristo. Sin Cristo, hermano, nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, suciedad, basura delante de Él. Si hacemos todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos dice, al final seguimos siendo siervos inútiles. Porque no hicimos nada por nuestra cuenta, sino que hicimos lo que Él, en su infinita sabiduría, nos mandó a hacer. Aleluya. Simón, ¿me amas? Y cuando Él escuchó esa tercera pregunta, entonces, espérate, es verdad, Señor, yo no puedo hacer nada por mí. Gracias por recordarme. Gracias, porque se me había olvidado quién soy y qué soy. Barro en tus manos. Y ahora Pedro, escribiéndonos en esta epístola, nos dice, cuando Cristo nos sacó del pecado, nos puso sobre una roca. Aleluya. Y no solamente nos puso en una roca, nos armó con armaduras. Alabado sea el Señor. La misma armadura que Jesús tenía en esta tierra, para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él fue y aún mayor todavía. Predicar el evangelio de la paz con señales, milagros y maravillas, y aborreciendo el pecado, alejándonos, separándonos del pecado. Porque cuando el creyente se identifica completamente con Cristo, tiene que romper con el todo del pecado. O sea que ya el pecado no mora en mí. Amén. Ay, santo. A menos que a usted le guste que el pecado mora en usted, pues allá usted. Pero el verdadero creyente rompe con el pecado y ya el pecado no mora en él, porque el mismo pensamiento de Jesús está en él. Aleluya.
Pero eso no quiere decir que nos podemos descuidar y vivir una vida loca y vivir una vida descuidada sin vigilar, porque la carne está contaminada, llena de pecado, que desde Adán, mira, el pecado penetró tanto nuestro cuerpo, nuestra carne, que desde Adán, después de todos los hijos de Adán para acá, cada ser humano que ha nacido, nace en pecado. El pecado penetró tanto la carne que nacemos pecadores. Aún los bebés, los niños chiquitos nacen sabiendo el mal, conociendo el mal. Usted le pregunta algo, tú rompiste ese vaso, no fui yo, fue Pepito. Y nadie les enseña a mentir, ellos solo lo tienen adentro. ¿Te portaste mal? No, me porté muy bien hoy. Y usted le pregunta a la maestra, eso fue un torbellino, eso fue un huracán. Y usted le pregunta al niño, yo me porté bien. Porque nacen con eso encima. Vienen y dicen, papi, me pegó. Y no le pegó nada. Pero es para que usted vaya y le pegue al otro y después viene y se ríe. Así hacen los niños de 2, 3, 4, 5 años, 6 años. De ahí para adelante, olvídese. Porque el pecado todavía está. No que mora en el creyente, no. Amén. ¿Estamos claros? Es como si un ladrón esta noche entrara en nuestro hogar. El mero hecho de que entra no quiere decir que mora ahí. Entra porque es un atrevido. Y así es el pecado. El pecado ya no vive en nosotros. Bueno, déjeme decirlo. El pecado ya no vive en el cristiano redimido por la sangre de Cristo. Ya no mora en él o en ella. Ahora mora Cristo Jesús. Pero todavía vivimos en esta carne pecaminosa que le gusta lo malo y no quiere buscar de Dios, no quiere servir a Dios. Y cualquier cosita, óigame, se agüita. Y por cualquier simpleza, usted ve que enseguida empezamos a pensar mal. Y empezamos a hablar mal. Y empezamos a actuar mal. Porque la carne es carne. Por eso la Biblia nos dice bien claro que ella no va a entrar al reino de los cielos. No puede entrar al reino de los cielos. No puede. Aquí se queda. En este polvo, en esta tierra, aquí se queda. Aleluya. Gloria sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, dice ahí el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4, el versículo 1 al final, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta. No sabemos qué tiempo resta. Cristo puede venir esta noche. Puede venir a las 12 de la noche. Puede venir la mañana, por la madrugada. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a llegar la muerte a tu vida, a tu corazón y te va a sorprender. O me va a sorprender. Pero tenemos que tener las botas puestas, ¿verdad? Y el pasaporte en la mano. Para que cuando la muerte llegue, yo sé que no es muy agradable hablar de la muerte. Y a algunos se le paran los pelos y otros dicen, oh my God, ay Señor Santo, perdóname. Pero la muerte es un hecho real de la vida. La Biblia misma lo dice, el hombre nace una vez y muere una vez. Nace para morir. Lo dice la palabra. Pero qué linda es la muerte de un santo a los ojos de Jehová. Él manda a sus ángeles, tráigame esa alma para acá arriba, porque esa es mía. Aleluya. Porque tiene el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús aquí en la tierra. Vivir según la voluntad. Ahí lo dice al final del versículo 2. No vivir conforme a los hombres, conforme a la voluntad de la carne, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Armados con ese mismo pensamiento que hubo Cristo. Cristo, mientras estuvo en esta tierra, amados, ¿qué dijo? La voluntad de mi Padre es la que yo hago. No hago otra. Pedro le decía, Señor, no vayas para allá, te quieren matar.
No entres a la ciudad. Pero apártate de mí, Satanás. Tú no sabes, tú no conoces los planes de Dios. Es necesario que yo vaya y padezca en manos de los hombres para que el nombre del Padre sea glorificado. Porque la voluntad de mi Padre yo hago. La voluntad del Padre lo repitió toda su vida. Cuando murió, cuando expiró, cuando entregó su vida para después volverla a tomar, Él dijo: Padre, en tus manos. En otras palabras: Padre, todo lo que me dijiste que hiciera lo hice. He terminado la obra que tú me mandaste a hacer. Ay, qué lindo, hermanos. Qué precioso. El poder en ese último momento de vida, de suspiro aquí en la tierra: Señor, he hecho todo lo que me mandaste a hacer. Qué lindo. Alabado sea el Señor Jesús. Para que no vivamos según la voluntad de los hombres, las concupiscencias, las maldades, el pecado de los hombres, de la carne, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Otras palabras, no vivir mundanamente, porque ya no vivimos nosotros, sino vivimos para Dios. Ya no vivo yo, Gálatas. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: ya no vivo yo, ahora yo vivo para Cristo. Lo que Él quiere que yo haga, eso hago. Si quiere que predique, yo predico. Si quiere que cante, yo canto. Si quiere que me dé clase, yo doy clase. Si quiere que toque, yo toco. Si quiere que vaya, yo voy. Si quiere que me quede, yo me quedo. Aleluya. Si me quiere sanar, amén. Si no me quiere sanar, amén también. Sea hecha su voluntad en el cielo y en la tierra. Oh, gloria a Jesús. Sea hecha su voluntad. Y ahí es donde muchos cristianos fallan. Porque quieren tener el pensamiento de Cristo, quieren ser victoriosos como Cristo, pero hacer su voluntad. Hay un conflicto, chocan. Y la voluntad de Dios, hermano, es preciosa. Y Dios nos pide que la hagamos. Pero Él no obliga a nadie a servirle, el que no quiere servirle. Él no obliga a nadie. Cuando Él viene y te llama y te dice: ya no serás llamado tal cosa, sino ahora serás llamado hijo de Dios Altísimo. Ahora serás llamado siervo. Ahora serás llamada sierva de Dios. Ahora serás llamado profeta de Dios. Ahora vas a predicar. Ahora serás llamado predicador de Dios. No importa cómo te llamaban antes. Ahora eres hijo. Oh, aleluya. Hijo de Dios. Hija de Dios. Cuando Él hace eso, de ahí en adelante comienza la transformación. Y continúa día tras día. Lo triste es que damos 3 pasos para adelante y damos 5 para atrás. Y muchas veces estamos más para atrás que para adelante. Y la meta, el terreno, la distancia que hemos ganado, conquistado, la perdemos muchas veces. Por querer hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad no sirve, hermano. Nuestro pensar no sirve. Tenemos que armarnos con ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál pensamiento? Ser fiel hasta la muerte. Ser fiel no hasta los 15, ni hasta los 20, ni los 40, no. Ser fiel hasta el fin. Y Él nos dará ¿qué? Una corona de vida, vida nueva, en abundancia, vida con Él, caminando con Él, sirviéndole a Él, cantándole a Él, adorándole a Él. Y donde Él esté, allí estaremos también nosotros. Pero eso no se logra, hermano, cantándole a Dios de labios para afuera. Eso no se logra sirviendo a Dios en el exterior nada más. Eso no se logra con fachadas y apariencia. Eso solamente se logra teniendo el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. El mismo. Y el Señor sabía que tenía que sufrir, ¿sabe? Él sabía que vino para sufrir. Él lo sabía. Por eso allá en el jardín de Getsemaní dijo: Señor, pasa, Padre, pasa de mí esta copa. Esto es duro, Señor. Esto es duro, Padre. Pero no es imposible. Esto duele, Señor, pero no es imposible.
Padre, voy a derramar lágrimas, voy a llorar, pero no es imposible. Padre, voy a recibir heridas, pero no es imposible. Porque sea hecha tu voluntad y no la mía, Señor. Incline su rostro, amado. Un momentito. Aleluya. Oh, santo Dios. Armados con el pensamiento de Cristo. Armados con ese mismo sentir. Ya es tiempo, iglesia. Ya es tiempo, cristianos. Ya es tiempo, pueblo de Dios, que dejemos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Es tiempo de que nos entreguemos a Él. Mañana puede ser muy tarde. No es tiempo de andar jugando. No es tiempo de andar peleando contra Dios. Sino, mira, Señor, aquí estoy. Para que tú te glorifiques en mí, tenemos que tener el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Padre, en estos momentos, Señor, venimos delante, aleluya, de tu presencia. Mi alma te alaba, Señor, te doy gracias por tu presencia, tu espíritu, tu palabra. Te doy gracias por este honor, este privilegio. Alabado Jesús. Oh, mi alma te alaba, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has hablado a mi vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, tu espíritu me ha ministrado. Y en esta noche te pido por mí, Señor. Te pido por tu pueblo, Padre. Aleluya, por esta iglesia, Señor. Oh, Dios mío, queremos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oh, sí. Queremos ser igual que Él, identificarnos con Él, estar unidos con Él. Hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, Padre. Sea hecha tu voluntad en mí, Señor. En mí, aunque no la entienda, hazla, Señor. Oh, a mí no me toca entenderla. A mí solo me toca obedecer. Obedecer tu voz. Padre, mira este lugar, Señor. Mira las vidas que están presentes. Mira los corazones. Mira, Señor, los pensamientos ajenos a tu voluntad, contrarios a tu voluntad. Padre, mira esos planes fuera de tu voluntad, Señor, que se han hecho en medio de tu pueblo. Yo te pido en el nombre de Jesús, quebrántalos, transfórmalos, cámbialos. Sácalos, Señor. Pon tus planes y tus propósitos, tus deseos, tus metas. Oh, Espíritu de Dios, ve por los hogares, Señor. Mira los que están ausentes. Tú conoces las razones. Tú conoces, Padre, aleluya, esos corazones, esa mente titubeando, dudando de tu poder, dudando, Padre, de tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú vayas y los inquietes, quítales el sueño, incomódalos, aleluya, sacúdelos, Espíritu de Dios. Déjales saber, Señor, que están necesitados, desnudos, hambrientos y sedientos delante de ti, que sin ti nada pueden hacer. Déjales saber, déjales sentir que necesitan acudir a ti, necesitan venir a ti, Señor. Oh, Padre mío, que únenos, queremos estar unidos en tu espíritu, en tu palabra, en la fe. Oh, Señor, queremos estar unidos, aunque sean 5, pero unidos, Señor. Aunque sean pocos, manada pequeña, oh Señor, pero que esté unida fuertemente, porque esa manada pequeña, tú te has placido, Padre, de darle el reino de los cielos. Gracias, Padre, por contarme, por hacerme parte de esa manada pequeña, Señor.
Gracias por el privilegio, Señor, de tomarme en cuenta, aunque no me lo merezco, y yo dejarme hacer parte, Señor, de esa manada pequeña. Yo no quiero salir de ahí, Señor. Oh, Padre, parte de tu rebaño, parte de tu iglesia. Oh, Dios mío, sigue obrando en este lugar, en cada vida, en cada corazón. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Siempre deja una semilla sembrada.